Muy bien. El tema de hoy es los regalos del Padre. Hemos estado viendo cómo nuestro Padre Celestial nos ama tan profundamente y nos anhela tan profundamente, cómo Él nos da tanto. Y aunque nosotros podamos ser tan equivocables, Él sigue dándonos cada día. Vamos a mirar que nosotros, si hacemos memoria del momento en que entregamos nuestra vida al Señor y hasta este tiempo, yo creo que podremos hacer una lista inmensa de todas las cosas, todos los regalos que el Padre nos ha dado. ¿Usted ha recibido regalos de parte de Dios? Amén. Muchísimos regalos hemos recibido de parte de Dios. Pero hay un regalo que yo creo que es el más importante de todos. Hay un regalo que es el que me llena mis vacíos. Hay un regalo que es con el que yo puedo vivir en plenitud. Hay un regalo que realmente me hace feliz. Y ese regalo, y es el primer punto que vamos a ver, es que el Padre nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Y Jesús, le digo, es el mejor regalo que un ser humano pueda recibir. ¿Lo cree? Jesús es en nuestra vida la vida eterna. Recuerden que Jesús, cuando el Padre nos entrega a Jesús, nos lo entrega para que nosotros podamos ser reconciliados con Él, para que podamos acercarnos a Él, para que podamos tener esa comunión con Él y le podamos conocer de una manera genuina, de una manera real. Vamos a mirar que Dios siempre nos hace las promesas, pero también las cumple. Y vamos a mirar que este regalo Dios lo prometió desde hacía muchos años. De hecho, Él lo tenía ya en su corazón antes de que usted y yo fuéramos creados. El Padre nos prometió al Hijo. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías 7:14. Vamos a mirar en Isaías 7:14. Y este primer subpunto lo llamo la promesa del regalo. La promesa del regalo. Isaías 7:14. Dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir este versículo? ¿Sabe que cuando habla de Emmanuel, qué significa Emmanuel? Dios con nosotros, Dios contigo, Dios conmigo. Eso significa Emmanuel. Y Dios nos da a su Hijo para que estemos con Él todos los días de nuestra vida. Entonces Él es el Emmanuel. Jesús es el que está con nosotros. Desde el momento que nosotros le recibimos, Él está obrando siempre en nosotros. Nunca nos deja solos. Aunque tú te puedas sentir solo, nunca nos deja solos. Él es el Dios con nosotros. Y nosotros podemos tener la plena certeza, la plena seguridad de que Dios ama estar cerca de mí. Pero a veces nosotros sentimos a Dios muy lejos. A veces pensamos que Dios está por allá. Pero Dios no es el que se aleja. ¿Sabe quién es el que se distancia de Dios? Tú y yo. Él no se aleja. Él está ahí conmigo todo el tiempo. Cuando amanece, cuando anochece, cuando voy al trabajo, cuando voy a donde sea. Él está conmigo. Él está contigo. Amén. ¿Lo crees? Bueno, vamos a mirar otro texto que también es parte de la promesa de ese regalo. Isaías 9:6. Isaías 9:6.
Y dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces vemos en estos versículos cómo Dios nos está diciendo: miren, yo les prometo que les voy a dar a mi hijo para que esté con ustedes todos los días hasta el fin. Amén. Entonces es la promesa del Padre. Ahora vamos a mirar dónde cumple el Padre la promesa, en qué tiempo se cumple. Vamos a mirar en Mateo 1 del 20 al 23. Mateo 1 del 20 al 23. Dice así: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿Cuál profeta? Isaías, el que acabamos de leer. Dice, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces podemos entender que en Isaías Dios da la promesa de su hijo, del Emmanuel, pero viene el cumplimiento de la promesa aquí en Mateo. Cuando la Virgen concibió del Espíritu de Dios, allí Dios el Padre estaba cumpliendo la promesa, nos estaba regalando a su hijo, nos dio a su hijo. Todo lo que Dios promete, ¿Dios qué? Lo cumple. Cada promesa que hay en la palabra, Dios la cumple. Nos prometió a su hijo y nos lo regaló. Y también hay algo muy interesante en estos textos, que Dios perdonó. Aquí en el versículo 21 dice: porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Usted sabía que cuando usted recibió a Cristo en su corazón, Él perdonó todos sus pecados? Amén. ¿Realmente usted se siente perdonado por todos sus pecados? Mire, a veces hay personas que viven en una condenación, cuando Dios a través de su Hijo, el Padre a través de su Hijo, nos da el perdón de pecados. Y usted a veces piensa que es que el Padre o Dios solamente perdonó los pecados más pequeños, entre comillas, porque a veces pensamos hay unos pecados que son más pequeños, otros más grandes, pero Dios perdonó todos tus pecados, aún los que solamente tú conoces y que nadie más conoce. Esos pecados que te parecieron tan graves, pues a través del Hijo, el Padre nos dio el perdón de todos nuestros pecados. Y no tenemos por qué sentirnos culpables. Y a veces no nos acercamos al Padre en una libertad porque sentimos culpabilidad. Yo le pregunto, ¿usted se acerca al Padre en oración con culpabilidad? Usted tiene que evaluar si usted tiene culpabilidad, porque de hecho, te digo, lo que dice la palabra es verdad absoluta y Él no miente. Y si Él me dice que perdonó todos mis pecados en Cristo Jesús, así lo hizo. Es como si yo jamás hubiera pecado. Amén. Ahora vamos a mirar acá más adelante. Entonces no es solamente el Dios con nosotros, no es solamente Emmanuel, es también Jesús,
es el Salvador. Él nos ha traído salvación. Y vamos a mirar que cuando Jesús estaba en esa cruz del Calvario, cuando Él estaba sufriendo el peor de los castigos de esa época, ¿sabe que Él estaba pensando en usted? ¿Sabe que Él estaba pensando en mí? ¿Sabe que Él estaba muriendo por los pecados del pasado, del presente y del futuro? ¿Sabe que el Señor sabía que usted se iba a equivocar aún después de recibirle? Y sabe que Él murió también por los pecados que usted iba a cometer después de que lo conociera Él. ¿Usted sabía eso? Llevó todos nuestros pecados, nos dio salvación, nos reconcilió con el Padre. Y en la oportunidad que nosotros como seres humanos tenemos, ¿sabe que es algo tan hermoso saber que el Dios que creó los cielos, que el Dios que creó la tierra, que creó todo lo que existe, con Él me puedo comunicar? Que aunque soy tan pequeña o tan pequeño, a veces nosotros pensamos, no, ¿qué me va a escuchar Dios? Soy tan insignificante, pero Dios está ahí presto para nosotros. Amén. Entonces cuando usted se acerca a Él, cuando usted se acerca al Padre, entienda que usted tiene un libre acceso al Padre, que usted se puede acercar libremente a Él, porque el Padre nos dio a Jesús para que tuviéramos esa intimidad con Él, esa relación con Él, para que pudiéramos acercarnos a Él. Amén. Entonces yo creo que son regalos que Dios nos concede y que tenemos que aprovechar, que tenemos que entender que lo tenemos. Vamos a mirar en Juan 3, 16 y 17. A ver, yo creo que todos no lo sabemos. Juan 3, 16 y 17, ¿qué dice? Los que se lo saben. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces Jesús envía, Dios el Padre envía a Jesús, nos da a su Hijo, nos dio lo más grande, nos dio lo más valioso, lo más importante, nos da a Jesús para que nosotros seamos salvos por Él. Y no envió Jesús, Dios al Padre, a Jesús a condenar al mundo. Él no nos está condenando, Él nos acepta como somos. Y vamos a mirar que cuando recibimos salvación, y a veces nos cuesta esto. Mire, yo hay personas que les he preguntado esto: ¿estás seguro de tu salvación? ¿Tú estás seguro de tu salvación? Si hoy el Señor te llamara a su presencia, ¿a dónde irías? ¿Estás seguro? Hay muchas personas que me dicen: pastora, no sé a dónde iría. Pero le digo una cosa, pensamos que la salvación es por nuestros méritos. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, estaba regalando salvación a toda la humanidad. Te estaba regalando salvación a ti, me estaba regalando salvación a mí. Soy salva, no porque lo merezca, no por mis méritos, sino porque a Él le plació amarme y salvarme. Amén. Entonces realmente podemos entender que cuando yo recibo a Cristo, y lo he dicho en otras enseñanzas, yo recibo la vida eterna porque Jesús es la vida eterna. Entonces, cuando usted es llamado a la presencia de Dios y Dios le pregunta: ¿por qué crees que mereces mi cielo? ¿Usted qué le contesta? Señor, porque yo hice muy buenas obras en la tierra. O Señor, porque yo me porté muy bien. ¿Sabe cuál es nuestra respuesta? Porque Jesús murió por mí, por mis pecados en la cruz del Calvario. Porque Jesús llevó todos mis pecados y ahora yo estoy limpia delante de ti, Señor. Amén. Entonces somos salvos por medio de la gracia, por medio de la fe en Jesús.
Y vamos a ver, les voy a poner un ejemplo así sencillo. Supongamos que a su casa llegue una persona y toque la puerta y le diga: ve, vine a traerte este obsequio. Yo creo que yo este ejemplo lo di antes. Vine a traerte este obsequio, y cuando usted mira, usted ve una tula llena de dinero y usted dice: ¿qué es esto? Y la persona te dice: son 100 millones de pesos. Es un ejemplo nomás. Y entonces usted dice: 100 millones de pesos, ¿yo qué tengo que hacer? Y la persona te dice: nada, es un regalo. Cuando el Padre nos dio al Hijo, usted y yo no tuvimos que hacer nada. Él tomó la iniciativa, Él quiso regalárnoslo y no tuvimos que hacer nada. ¿Sabe qué tuvimos que hacer nosotros? Venir delante de Él y decirle: Señor, yo te necesito, sálvame, yo necesito de ti. Entonces podemos entender que la salvación es gratuita. ¿Es qué? Gratuita. Vamos a mirar qué más nos dio Dios. Otro regalo, y es el segundo regalo, y es su amor. ¿Qué nos dio el Padre? Nos dio su amor. Quiero que abramos nuestra Biblia también en Efesios 2, 4 y 5. Efesios 2, 4 y 5. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios 2, 4 y 5. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvo. Mire, yo le digo algo: nosotros no tenemos que esforzarnos para que Dios nos acepte. Nosotros no tenemos que hacer un montón de cosas para que Dios nos apruebe o para que Dios nos ame. Si Él ya determinó amarnos, entonces ¿por qué a veces no nos sentimos amados? Porque a veces tú piensas que Dios no te ama, porque a veces tú piensas: no, Dios de pronto es que está muy ocupado y Él que se va a hacer cargo de lo mío. Pero es nuestro Padre. Dios está cuidando de cada uno de nosotros y nos ama, y lo demostró dando lo más grande, a su unigénito, a su Hijo. Entonces dice: Él nos amó, nos ama y nos amará. A pesar de que estábamos muertos. ¿Cómo estábamos? Muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, Él nos amó. Cuando tú ni siquiera le conocías, Él puso su mirada sobre ti. Cuando ni siquiera tú habías pensado en buscar a Dios, en buscar a Jesús, Él puso su mirada sobre ti, te alcanzó. Él te alcanzó. Él te llamó por su gracia. Él vino por la oveja perdida. Y eso somos usted y yo. Amén. Entonces dice en Primera de Juan, quiero que lo leamos, 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Fue la iniciativa del Padre, no de nosotros. ¿Sabe? Yo me pongo a pensar en la salvación y en todo lo que Dios nos entrega. Y saben que Él lo hace todo. Vea, Él nos planeó, Él nos creó. Él, cuando nosotros estábamos bien perdidos, Él nos salvó. Luego Él fue el que tocó nuestro corazón. Luego Él fue el que nos llamó, nos encontró. Y luego Él empezó a restaurar nuestras vidas. Él lo hace todo. Usted lo único que tiene que hacer es que disponer su vida y su corazón para Él. Entonces dice también en Jeremías 31:3: Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Quiere decir que es un amor que nunca
se acabará. Es un amor que es eterno. Es un amor que es incondicional. Le voy a decir algo. Nosotros, a veces, cuando vamos a aceptar a una persona, le condicionamos nuestro amor y le condicionamos nuestra aceptación. Y entonces usted obra de esta manera. Usted dice: si tú haces lo que a mí me gusta, entonces yo te amo. Pero si tú no haces lo que a mí me gusta, entonces yo no te amo o no te acepto. Y a veces estamos condicionando a las personas, pero el amor de Dios es incondicional. Pudiste haber fallado muchas veces y Él te sigue amando. Y Él sabe que te vas a seguir equivocando. Y Él no va a dejar de amarte, porque su amor es ¿qué? Eterno, es para siempre. Nosotros podemos cambiar, pero Él no cambia. Conoce tus luchas y conociendo tus luchas, Él no te deja de amar. Él te aceptó a través de Jesús. Él te aprobó a través de Jesús. Él te adoptó a través de Jesús. Él te hace cercano a través de Jesús. Amén. Y dice también en Romanos 8, 35 y 38. Vamos a mirar Romanos 8, 35 y 38. En Romanos 8, 35 y 38 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir nos podrá separar del amor de Dios. Le pregunto algo: ¿está usted en tribulación? Pues la tribulación no lo podrá separar del amor de Dios. ¿Está usted en angustia? La angustia no podrá separarlo del amor de Dios. ¿Está usted en persecución? ¿Usted está siendo perseguido? Eso no lo separará del amor de Dios. Ni teniendo hambre, ni estando desnudo, ni estando en peligro, ni estando en peligro de muerte. Eso no lo puede separar del amor de Dios. Ni la muerte no te puede separar del amor de Dios. Ni la vida, ni los ángeles te pueden separar del amor de Dios. Ni principados, ni potestades, ni los demonios te pueden separar del amor de Dios. Ni lo presente, ni lo que está por venir te podrá separar del amor de Dios. Amén. Somos realmente privilegiados entendiendo que el amor de Dios jamás cambiará. El amor de Dios es un amor que a veces no comprendemos, a veces no entendemos su amor, a veces no alcanzamos a dimensionar el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Pero ¿sabe qué? Lo único que uno puede entender es que Él nos ama a pesar de nosotros. Nos ama a pesar de nuestros errores. Nos ama a pesar de nuestras equivocaciones. Él nos ama y no nos dejará de amar. Cuando nuestros hijos se equivocan, yo les pregunto algo: ¿usted deja de amar a su hijo porque su hijo se equivoca con usted? Jamás. Su amor por sus hijos es un amor desde las entrañas, y el amor del Padre es mucho más grande que el que nosotros podamos tener por nuestros hijos. Vamos a mirar el tercer punto, y es la provisión. La provisión. Mateo 6, 31 al 34. Vamos a leer Mateo 6, 31 hasta el 34. Yo creo que nosotros a veces vivimos tan afanados. Usted sabe que el estar afanado es estar preocupado. El estar afanado, es sinónimo de falta de fe. ¿Usted sabía eso? Que cuando usted está afanado,
Su mirada no está puesta en Él, sino en lo que le está rodeando, en su circunstancia. Cuando usted está afanado, usted no está teniendo confianza en Dios. No estamos teniendo confianza en Dios. Pensamos que lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Entonces dice Mateo 6:31 al 34. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Mire, Dios es un Padre que se ocupa de nuestras necesidades básicas. Según el texto, ¿cuáles son las necesidades básicas? ¿Cuáles son? El alimento y el vestido. No os afanéis, ¿por qué comeréis y qué vestiréis? Esas son nuestras necesidades básicas. Y sabe que el Padre tiene cuidado de esas necesidades básicas. Y hay muchas personas que dicen, ay no, lo que pasa es que la verdad, yo a veces me he visto en unas situaciones muy apretadas, muy difíciles, y a veces uno no ve ni la respuesta de Dios. Déjame decirte que si tú estás pasando por una situación donde no ves la provisión como tú quieres, ojo, una provisión como tú quieres, como tú deseas, es porque Dios está enseñándote también algo a través de esa dificultad. Les cuento así algo, un testimonio a manera de, así un paréntesis. Cuando nosotros tuvimos, mi esposo y yo, cuando estábamos, recién nos llamaron como pastores, Daniel estaba pequeño, y nosotros vivimos una situación económica terrible, terrible. No teníamos ni para comprar un fresco, no teníamos a veces ni para los pasajes. Y entonces mucha gente decía, pero ellos no son pastores, pero ellos porque están en esa escasez tan horrible, pero es que no tienen, la gente del mundo, ¿sabe qué nos decía? No tienen un Dios vivo, porque para eso sí están, vea, para citar las escrituras y para venirse como con el dedo señalador. Y entonces nos decían, nos criticaban, la familia nos criticaba horrible. Yo tengo, bueno, el hermano de los que les conté en estos días, el menor, era uno de los que más me criticaba y le decía a mi mamá, mami, pero ¿cómo así? Que ella no, o sea, que no les da la economía, mami, pero ¿cómo así? Él no lo entendía porque él realmente es y ha sido una persona negociante, pero él no entendía por qué nosotros, siendo pastores, hijos de Dios, pasábamos por esa situación, no lo entendía. Y mucha gente nos decía, uy, hermano o hermana, pues debe ser que el Señor algo te está enseñando, pero le digo algo, aprendimos. ¿Sabe qué aprendimos? Aprendimos la lección, que nosotros debemos de depender es de Él y no de los seres humanos. Y ¿sabe qué les cuento? Después de que nosotros salimos de una casa donde vivíamos, que era horrible, que fue la casa peor en la que vivimos, y nos fuimos a otro lugar, el Señor empezó a levantar nuestra economía. No fue así. A veces nosotros esperamos que Dios nos provea así, milagrosamente, que Dios nos dé así, como Señor, haz un milagro, que venga el hermanito, me toque con los 100 millones de pesos. Pero a veces no es así. Dios te va sacando. Hay personas como a mi esposo y a mí que el Señor nos fue sacando de esa economía tan terrible. Y nos fue sacando y empezamos a ver la mano de Dios, empezamos a ver la bendición. ¿Sabe qué? Imagínense que una vez alguien se nos acercó y nos dijo, le dijeron a mi esposo, le dijo, te voy a dar todo el año de pensión de tu hijo. En ese entonces Daniel estudiaba en el Colombo.
Y nosotros veíamos que eso era un milagro, estudiar en el Colombo, porque el Colombo es un colegio que no es barato, o sea, es muy costoso. Y le dijo a mi esposo: te voy a dar todo un año, te voy a pagar todo el año. Eran más de 3 millones de pesos, como 3,5 millones. Nosotros decíamos: Señor, ¿qué es esto? Y veíamos cómo Dios nos bendecía y empezó, como les digo, a levantarnos, y Dios restauró nuestra economía. Y Dios quiere restaurar también tu economía. Si tú estás pasando por una situación apretada, Él es ¿qué? Mi proveedor. Él es el que me provee, Él es el que me da. Entonces podemos entender que ese también es un regalo de parte de Dios, la provisión. Pero si tú sabes que estás pasando por una situación económica apretada, pregúntale al Señor: ¿qué me quieres enseñar con esto? Duele mucho, le digo algo. Duele. Mientras usted está ahí en ese proceso, eso duele. Sentirse así, uno se siente tan impotente, a veces ni con qué darle algo al hijo que le pide a uno: mami, dame esto, o le pedía al papá y no teníamos ni con qué darle. Pero el Señor es fiel, amén. El Señor es fiel y su provisión también es un regalo. Vamos a mirar en Mateo 7:11. ¿Qué dice Mateo 7:11? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Dará qué? Buenas cosas. ¿A quiénes? A los que le pidan, a los que vengan a Él y le pidan, porque a Él le gusta que usted venga delante de Él y le pida. Él es un Dios que da sobreabundantemente. Él es un Dios que nos provee. Entonces aquí podemos entender que nosotros podemos estar confiados y sabemos que Él nos va a dar. Y el texto habla de que si nosotros, como papás, cierto que cuando nuestros hijos nos piden, nosotros le queremos dar lo mejor. Y cuando nuestros hijos nos piden, usted dice: ¿cómo me la consigo? Yo quiero darle esto a mi hijo. Y usted quiere darle lo mejor. Y Dios dice que si nosotros, siendo malos y sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará lo que le pidamos? Amén. Así que esa provisión, cree, es un regalo de Dios y vendrá sobre tu vida. Amén. Vamos a mirar también en Lucas 15:17. Lucas 15:17 dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Qué es lo que dice el hijo pródigo? Este es el hijo pródigo. Y dice: en la casa de mi padre hay abundancia ¿de qué? De pan. Pero no está hablando solamente de lo material. Él no está hablando solamente de lo material. Él está hablando de una provisión que es total, una provisión integral, una provisión que abarca todo, abarca lo espiritual y abarca también lo material. Entonces, a través de esa, cuando dice abundancia de pan, está diciendo es el perdón, es el amor incondicional, es la restauración, es la comunión, es la restitución, es el vestido, es el techo, es el alimento, es nuestra identidad como hijos. En la casa del Padre hay abundancia de pan. Y lo más lindo es que tienes libre acceso a la casa del Padre, a su presencia. Amén. Vamos a mirar cuarto punto: herederos del reino. Bueno, yo no sé si aquí hay algunos que han recibido alguna herencia de parte de sus padres. Cuando uno recibe una herencia, bueno, usted puede recibir dinero, o puede recibir un terreno, o usted puede recibir algo que su papá o su mamá le dejó. Algunos dicen:
A mí no me dejaron nada o no tengo nada, ¿cierto? En las herencias, aquí hay algo que me parece y me impacta. En Mateo 25:34, vamos a leerlo. Recuerden que el cuarto punto es herederos del reino. Dice así: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hay un reino que es mi heredad y que está preparado desde antes de que la tierra fuera fundada. Y esa heredad que Dios preparó es el reino de los cielos. Aquí podemos vivir en el reino terrenal de la tierra, pero ¿cuál es el reino de los cielos? El reino celestial, el reino de Dios. Es el reino de Dios. Y usted y yo somos herederos de un reino. Somos herederos del reino de los cielos. Y usted dice: sí, pero eso lo voy a recibir cuando esté allá. ¿Sabe que la herencia que nosotros tenemos la empezamos a disfrutar desde acá? Porque aunque caminamos aquí, recuerde que nosotros somos aquí peregrinos, pero nosotros podemos vivir en la plenitud que nos da el Señor, y que esa herencia sí va a estar en plenitud cuando estemos allá. Pero lo más tremendo es saber que es un reino que no es conmovible, que no se lo van a quitar, que no se lo va a pelear el hermano, que no va, digamos, a sentirse tumbado, o que alguien vino y dijo: no, este es mío. No es un terreno temporal, es eterno, dura para siempre. ¿Cuántos años duramos aquí? 70, 80 años, es temporal. Luego pasamos a una eternidad con el Señor. Vamos a mirar de qué más soy heredera. Entonces, yo soy heredera del reino de los cielos. Usted es heredero del reino de los cielos. Somos herederos de las promesas de Dios. Somos herederos de todas las bendiciones. Somos herederos de las bendiciones del reino futuro. Amén. Primera de Pedro 1:4. Para una herencia incorruptible, está hablando del reino de los cielos, incontaminada e inmarcesible, o sea que no se marchita, no se daña, reservada en los cielos para vosotros. Para vosotros. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros somos ricos. Tenemos una herencia que no es temporal, que dura para siempre. Y tenemos una herencia no aquí en la tierra. Si usted dice: mi papá y mi mamá no me dejaron nada, le digo algo, pero usted tiene una herencia que el Padre le da, y es la herencia del reino de los cielos. Vamos a mirar en Lucas 12:32. Mire lo que dice Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. A vuestro Padre celestial le plació darnos el reino de los cielos. Amén. Mire que a mí me parece muy tremenda la posición que nosotros como seres humanos tenemos. Cuando Dios creó la tierra, Él le entregó la tierra a Adán y Eva para que la administraran. Realmente nos la estaba entregando a nosotros como seres humanos. Y Él entregó la tierra para que la administráramos. O sea, nosotros siendo tan pequeños, cómo Dios nos pone una dignidad tan grande y cómo Él nos hace heredar algo tan grande. Yo creo que a veces nosotros no pensamos en lo que va a pasar allá en el cielo cuando estemos con el Señor. Pero le digo una cosa: nosotros vamos a tener funciones. Hay una parte de un versículo de la Biblia que dice que nosotros vamos a juzgar las naciones.
y otros van a tener otras funciones. Y no vamos a estar allá como muestran a veces un angelito ahí como estático tocando un arpa. No, vamos a estar ejerciendo en el reino de los cielos esa función que Dios nos da. Entonces dice en Gálatas 4:6. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Usted es coheredero con Cristo. Usted es coheredero. Usted puede entender qué es ser coheredero. Es como cuando usted tiene un hermano y al hermano le dejan una herencia y a usted también, y los dos participan de la misma herencia. Coheredero con Cristo. Con Cristo. Si Cristo es Dios, pues somos coherederos con Él. Hemos recibido la herencia y somos coherederos con Él. Gálatas 4:6 dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Para ser heredero de Dios, ¿cuál debe ser mi posición? Digámoslo así. ¿Qué debo ser primero para ser heredero? Debo ser hijo. Y si usted es hija de Dios, a ver, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Levante su mano. Somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios y si usted es hijo de Dios, usted es heredero del reino de los cielos. Entonces podemos entender que esto es un asunto legal. Es un asunto ¿qué? Legal. Es más fuerte que lo que vemos aquí en la tierra. Lo que Dios instituyó, así se queda por siempre. Amén. Ahora vamos a mirar el quinto punto. El quinto punto es el Espíritu Santo. Ese es otro regalo que el Padre nos ha dado. Y vamos a mirar en Juan 14 del 15 al 17. Vamos a mirar en Juan 14 del 15 al 17. Dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Entonces, ¿cómo le llama? Le llama otro consolador, y es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, cuando usted recibió a Cristo, vino a morar en usted. Usted tiene el Espíritu Santo en usted. Y cuando usted recibió a Jesús, recibió el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios también, como Emmanuel, que Dios está con nosotros, pues Él nunca se va de nosotros. Y a veces muchas personas piensan: uy, no, es que yo he pecado mucho, yo la he embarrado mucho, yo creo que el Espíritu Santo ya no está. Pero el Espíritu Santo sí está. Solo que el Espíritu Santo se contrista, se entristece cuando usted peca. Pero no es que el Espíritu Santo se fue. El Espíritu permanece con nosotros para siempre. Amén. Entonces dice que Él nos dará otro consolador, porque ¿cuál es el primer consolador? Jesús. Jesús es el primer consolador, y el otro consolador es el Espíritu Santo de Dios. Entonces dice: para que esté con vosotros para siempre, es el propósito, para que esté con nosotros todo el tiempo. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, el Consolador, ¿sabe qué hizo el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios vino cuando usted no era cristiano, cuando usted no era creyente, y lo convenció.
lo convenció de pecado, lo convenció de justicia y de juicio. Hizo que usted buscara a Dios, que buscara a Jesús, que se arrepintiera. Eso hizo el Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo de Dios, cuando está en nuestras vidas, hace el trabajo de transformación. ¿A través de qué nos transforma el Espíritu Santo? A ver si recuerdan. ¿A través de qué? De la palabra. El Espíritu de Dios nos transforma a través de la palabra. Así que usted necesita alimentarse de la palabra, porque el Espíritu Santo utiliza la palabra para transformarlo a usted, para poder hacer en usted la obra que Él quiere. Entonces dice que Él es nuestra compañía permanente. Él está con nosotros y nos está guiando a todas las cosas que Él quiere. En el versículo 14-26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces el Espíritu Santo viene y nos enseña la palabra, nos recuerda lo que Jesús dijo. Por eso yo tengo que memorizar, estudiar la palabra de Dios, porque es la que el Espíritu de Dios utiliza. Yo tengo que estar en esa estrecha comunión con el Padre y estar alimentándome de su palabra. Vamos a mirar en Juan 15:26. Dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él nos da testimonio. ¿Sabe? Cuando yo le digo a usted que tengo una fuerte convicción de que yo soy salva, yo tengo esa convicción. ¿Sabe quién pone esa convicción en mí? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo me da esa seguridad de que soy hija de Dios. Y me da la seguridad de que yo soy salva. Que si yo llegara a partir antes de que Él venga por su iglesia, le aseguro que yo me iré al cielo. Ahora le pregunto, ¿usted está seguro? ¿El Espíritu Santo le convence a usted también de que usted es salvo? ¿Salva? Amén. Amén, estamos seguros. Porque el Espíritu Santo hace esa labor en mí. ¿Sabe qué más hace ese regalo que Dios nos dio? ¿Qué más hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos empieza a hablar. O sea, Él nos habla a través de su palabra, claro, pero Él también habla a veces a nuestro corazón. Pero tenemos que saber distinguir las voces, porque a veces es mi voz, a veces es la voz del Espíritu Santo, del Espíritu o de Dios, a veces es otra voz, la del mundo. Entonces tengo que saber discernir qué voz me habla. El Espíritu Santo dice que me va a guiar a toda la verdad. Él me va a guiar a lo correcto, a hacer lo correcto. Entonces cuando usted a veces va a hacer algo malo, usted siente como algo que le dice: no lo hagas. ¿Cierto? ¿Lo ha sentido? No lo hagas. Y usted como que se retrae. Uy, no, eso está incorrecto. ¿Quién lo hace? El Espíritu de Dios. Y cuando usted comete un error o usted comete un pecado, el Espíritu Santo viene y te redarguye para que tú no estés en el error, para que te arrepientas. Porque Jesús no vino al mundo a condenar al mundo. Entonces el Espíritu Santo hace esa labor. Él hace la labor de convencerme de lo malo para que me arrepienta. Y si tú de pronto estás cayendo en un círculo, algo pecaminoso en tu vida, el Espíritu Santo te habla una vez, te habla dos veces, es una cosa adentro, te hace sentir que está mal lo que haces. Y si lo sigues haciendo y persistiendo en algo malo, Él te habla 4, 5, te sigue persistiendo, pero luego vas escuchando menos su voz. Cada vez su voz se va como sintiendo menos fuerte, menos fuerte. Y a lo último ya tú no escuchas nada porque estás en la práctica de un pecado. Entonces el regalo que el Padre nos da, el Espíritu de Dios, Él hace una labor perfecta y es el que está haciendo la obra en estos últimos tiempos. Por eso usted y yo estamos aquí.
Porque el Espíritu de Dios nos mueve, nos transforma, nos ayuda, nos levanta, nos consuela en los peores momentos. El otro consolador, el Espíritu Santo, es el que nos consuela. Cuando usted está viviendo una tribulación bien fuerte, usted está ahí llorando y está clamando al Señor, ¿sabe qué está haciendo el Espíritu Santo? Trayendo consuelo. Cuando usted tiene una pérdida, quien le consuela es el Espíritu Santo, el otro consolador. Cuando está viviendo situaciones que usted dice, no puedo con esto, el Espíritu Santo es el que obra allí. Y Él es el que pone en tu vida los dones. Y Él es el que te usa. Es el Espíritu de Dios el que está orando continuamente en tu vida. Es un regalo maravilloso y sin Él no podríamos vivir la vida cristiana. Es imposible vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas. Imposible. Solamente por el Espíritu de Dios que está en mí y que me guía en la vida cristiana puedo vivir la vida cristiana. Por eso tengo que ser sensible. Recuerde, si usted no es sensible a la voz del Señor, cuando Él le manda a hacer algo y usted no lo hace, luego usted va a escuchar menos su voz y menos su voz, menos su voz, y usted se siente como anestesiado. Entonces tienes que evaluar cómo está esa, sensibilidad a la palabra de Dios. Él nos recuerda también las promesas. Mire, yo no sé si a usted le ha pasado. Yo he vivido situaciones muy difíciles a veces. He vivido situaciones dolorosas. Una de las más difíciles que yo viví fue cuando mi mamá partió con el Señor. Fue algo muy doloroso. Yo creo que uno eso no se lo desea a nadie. Y recuerdo que cuando mi esposo y yo estábamos nosotros no estamos acá, estamos en Pereira, estamos pasando como unas vacaciones en el eje cafetero y mi mamá estaba enferma de COVID. Y le digo que fue una cosa tan tremenda porque cuando mi mamá, nosotros la tuvimos que llevar al hospital y cuando la llevamos al hospital habíamos orado toda la noche por ella no mejoraba y cuando la llevamos al hospital, mire, yo no sé, yo le decía al Señor, Señor, a veces uno no entiende, pero el Señor sí lo hace a uno entender. Cuando yo llegué al hospital, recuerdo que me senté en la sala de espera y de repente me invadió una paz. Y yo sabía que era el Espíritu de Dios. Me invadió una paz enorme. Y yo dije, Señor, vas a sanar a mi mamá. Yo estaba feliz porque para mí esa paz que era sobrenatural, yo sentía que era algo que Dios me estaba diciendo, voy a hacer algo. Pero yo no me imaginaba qué. Entonces, cuando yo sentí esa paz tan enorme, yo le dije, Señor, gracias, vas a sanar a mi mamá. Pues mi mamá duró 10 días en el hospital y en los 10 días partió con el Señor. Entonces yo le dije al Señor, yo no entiendo por qué. No entiendo por qué, Señor, oramos, hicimos esto, yo no entiendo. Y el Señor habló a mi corazón y Él me dijo, era el tiempo, mi tiempo para ella. ¿Y sabe qué? Que yo todavía seguía, así somos los seres humanos, seguía cuestionando y cuestionando. Y luego recuerdo que me dieron la fecha mala de ¿cómo es lo que le dan a uno cuando una persona fallece? El acta de defunción. Mire pues lo que pasó. El médico que siempre me llamaba porque era por videollamada, me llamaba y me decía, su mamá está muy mal, su mamá no puede respirar sin el aparato porque ya la tenían entubada, ella no puede respirar sin el aparato. Y yo decía, no, doctor, nosotros no la queremos desconectar, y él insistía en desconectarla y yo le decía, no. Bueno, cuando resulta que me llamaron a mediodía y me dijeron, mire, me llamó la psicóloga y me dijo, mire, ya nosotros estamos preparando a su mamá para el embalaje. Y yo, ¿embalaje? ¿Qué será eso? Eso es como un examen, ¿o qué? Y le dije, oiga, ¿y qué es eso? ¿Un examen? Y me dijo, no, a tu mamá la desconectamos. Vea, yo no sé ni qué sentí. Yo decía, Dios mío. Y yo decía, pero ¿por qué? Y yo empecé como loca a gritar, no la desconecte. Y fue impresionante. Y el médico, ustedes sabían que había una ley que decía que el médico podía tomar, la decisión de desconectar a los que están enfermos de COVID.
Eso era una ley que había en ese entonces. Entonces, él lo desconectó sin contar con la familia porque era algo que había dicho el gobierno. Cuando me pasó algo también muy tremendo, cuando fui, se equivocaron con el acta de defunción. Y cuando se equivocaron con el acta de defunción, yo fui y Ulises fue el que ordenó. Yo me acuerdo del nombre del médico, pero estoy orando por él. Entonces, cuando aparecía el nombre del que había desconectado a mi mamá, Ulises, pero yo no había caído en cuenta. Miren lo que me pasó, así como bien, yo digo, eso es algo extraordinario y de parte de Dios, como confirmando. Entonces yo dije, tengo que ir otra vez a la clínica. Fui a la clínica, fui y dije, necesito al doctor Ulises. Yo ni había caído en cuenta que era el que la había desconectado. Entonces dice, sí, ya viene el doctor. Y yo le y le dije, yo es que acá aparece la fecha mala, a ver si usted me la puede, digamos, colocar bien, corregirla. Entonces él me dijo, ok, bueno, listo. Entonces él fue, la corrigió, la trajo. Y yo creo que tenía otras gafas, no me acuerdo, las tenía acá. Entonces yo, para leer el acta, él me dijo, léala. Y cuando yo le iba a leer, estas gafas se me enredaron en el pelo y el Ulises, el doctor, me ayudó a desenredarme las gafas y otra vez sentí la paz que yo le digo que era indescriptible. Nuevamente. Y el Señor, como hablando a mi corazón, no lo culpes a Él. Él solo fue el instrumento que yo sé. Porque otra vez me dijo, era el tiempo para tu mamá. Y yo por fin lo entendí. Pero uno es a veces cabezón y a veces no entiende. El Espíritu Santo nos habla, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos consuela, el Espíritu Santo nos da de Él. Amén. Entonces podemos entender que estos regalos, solamente mencioné 5 regalos que el Padre nos dio. Y yo creo que son unos regalos hermosos y tiene muchos más regalos para nosotros. Y Dios quiere aún darnos más de lo que ya nos ha dado. Y yo quiero que tú pienses algo. Pienses en estos regalos. Pienses en la salvación si realmente crees que eres salvo. Pienses en el regalo de Jesús. Jesús es el mejor regalo. No hay nada que se compare a Él. Es el don inefable de Dios. El regalo indescriptible de Dios. Nos dio provisión también, nos dio su Santo Espíritu. Yo quiero que tú te pongas en pie, vamos a orar al Señor. Ponte en pie y yo quiero que oremos. Yo creo que aquí hay personas que les cuesta también recibir el amor del Padre y les ha costado. Le digo una cosa, yo misma, a mí me costó mucho recibir el amor del Padre. Pero cuando el Espíritu de Dios empezó a restaurarme y a sanar mi corazón, yo empecé a tener una relación con el Padre más cercana. Pero me costaba mucho entender que mi papá Dios me amaba. Y ese es otro de los regalos. Y la provisión, y a veces dudamos de la provisión de Dios. Yo quiero que tú cierres tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos. Piensa en los regalos que son solo 5 que hemos mencionado. A Jesús, la salvación que hemos recibido de parte de Él, el podernos relacionar con el Padre, el amor, un amor que es incondicional, que jamás te va a señalar, jamás te va a rechazar. Él siempre te va a amar y no hay nada que te pueda separar de su amor. La provisión, todo lo que Dios te ha dado y todo lo que Dios te enseña a través de cómo Él te provee, cómo Él te impacta en tu vida. El ser herederos del reino de los cielos, algo que no merecemos, pero Él nos lo otorga por pura gracia. Y el Espíritu Santo de Dios, que es un regalo perfecto, es un regalo hermoso. Y quiero que con tus ojos cerrados pienses en los regalos que hoy hemos recibido del Padre. Pero la verdad quiero que pienses es, si tú realmente has recibido
el amor del Padre. O si te cuesta recibir el amor del Padre, o a veces el relacionarte con el Padre te cuesta también. Acercarte a Él cuando ya hemos sido reconciliados con Él. O te cuesta creer en la provisión de Dios, que es otro regalo que ya te ha dado. O te cuesta creer que eres heredera, porque aquí en la tierra no tienes nada y dice no tengo nada. Pero el Señor está diciendo sí tienes, eres rico, eres heredero del reino de los cielos y el Espíritu de Dios que está en ti. Y yo quiero que tú ahí donde estás pienses en eso. Hay personas aquí que luchan mucho en su mente y les cuesta realmente acercarse al Padre. Y les cuesta entender que el Padre nos da regalos y nos da muchos. Y quiero que tú pienses en eso. Y si tú eres una persona que dice, yo he esperado una provisión por años, pero aún no la he recibido, y la verdad esto a veces me ha llenado de ansiedad, o a veces puede venir la duda, quiero que vengas acá. Si tú eres una persona que dice yo quiero relacionarme con el Padre de una manera más cercana, ¿sabes qué va a hacer el Padre en esta mañana? Va a abrazarte, va a dejar que su amor fluya en tu vida, porque su amor es uno de los regalos. Y si tú dices yo quiero tener esa relación con el Padre, yo quiero recibir de su amor en esta mañana, yo quiero recibir de lo que Él ha preparado para mi vida, ven acá adelante. Si tú le dices al Padre, aquí está mi vida, aquí estoy yo, Señor, aquí está mi circunstancia, aquí estoy yo como tu hija. Él quiere bendecirte en esta mañana. ¿Sabes que Dios ha preparado, el Padre ha preparado para ti algo esta mañana? Y sabes que su presencia está en este lugar. Y sabes que antes de que tú abras tu boca, el Señor conoce tu necesidad, exactamente lo que tú necesitas. Él lo conoce. Él lo conoce. Voy a invitar a mi esposo para que nos ayude a ministrar. Y ahí donde tú estás, levanta tu oración delante de Él. Dile al Señor que anhelas de Él como Padre. Dile, Señor, aquí estoy. A veces me cuesta acercarme a ti como mi papá, pero hoy quiero recibir de ti, Señor. Hoy quiero entender que tú cuidas de mí. Hoy quiero entender que tú me provees. Hoy quiero entender que me has salvado, que puedo tener una relación estrecha contigo, que no me condenas, que me amas y que me amas con un amor que jamás se acabará. Ahí donde tú estás, puedes decirle, Señor, he esperado tanto esta provisión, he anhelado tanto por ella, pero hoy entiendo que eso procede de ti, Señor. Es un regalo que tú me das. Y puedes decirle, Señor, gracias por el regalo que tú me das de provisión. Gracias, Señor, porque me has dado el ser heredero del reino de los cielos, Señor. Algo que yo no merecía, tú me lo estás entregando. Gracias por tu Santo Espíritu que está en mí, que me transforma, que me consuela, que me levanta. Señor, gracias. Vamos, dile ahí donde tú estás. Gracias, Jesús. Y el Padre quiere que tú puedas sentir su amor. Sabes que el Padre nunca te dejará de amar. Y Él quiere abrazarte. En esta mañana Él quiere darte de su amor. Y Él quiere que tú te dejes abrazar por Él. Sus brazos te rodean. Porque eres su amada. Eres su amado. Sus brazos te sostienen y te han sostenido. Y su amor por ti jamás cambiará. Y nadie te amará como el Padre te ama. Nadie te amará. Y si tú en tu corazón
has tenido temor y has tenido miedo y has puesto tus ojos sobre las circunstancias y has dejado que la duda entre a tu mente, dile al Señor: perdóname. Yo hoy quito toda barrera de mí. Yo hoy quito todo aquello que impide, Señor, que yo reciba de ti lo que tú has planeado para mí en este día. Yo no sé si tú estás viviendo en culpabilidad. Yo no sé si tú estás viviendo una situación difícil donde estás cansado o estás cansada y ya no sientes fuerzas. Pero el Padre lo sabe. El Padre conoce tu debilidad. El Padre conoce lo que tú experimentas. El Padre no te ha dejado solo. No te ha dejado sola. Vamos, esto es entre tú y el Padre.